Muy bien. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de mentoría del grupo de Big Backtesting. Sí, bueno, desde que se reaperturó. En esta sesión quiero hablarles un poco acerca del Omen Model, Vademecum de la mañana y Vademecum de la tarde, que es una de las actividades que les dejé en la sesión anterior, la que tuvimos el 31 de enero. El Omen Model es un modelo que te permite anticipar el chispazo de las 9:30. Los recursos de operativa son similares al del Vademecum porque recuerden que un modelo se tiene que construir a partir de tres fundamentos: fundamento de dirección, proyección y operación. Entonces, el modelo del Open Model básicamente no necesariamente va a variar en la utilización de recursos, sino en cuál es el objetivo y el horario. Nosotros vamos a tener en ocasiones días de tendencia, como lo logran apreciar aquí. Cosas puntuales en relación al Vademecum. El Vademecum es la base de todos mis modelos. Los cuatro modelos que actualmente yo opero en el Nasdaq se han basado sobre el Vademecum. Uno de ellos es el Vademecum, lógicamente. Tienen la lista de reproducción de Vademecum que seguramente aquí yo estimo que todos ya la deben haber visto. Y la aplicación de Vademecum básica, ¿vale? El paso a paso y todos esos detalles que deben tener en cuenta está en la lista de reproducción de Hablemos de Trading con ACA-Traders. El horario de Vademecum de la mañana empieza a las 9:50 hasta las 11:50. Vademecum de la tarde es a las 1:50 hasta las 13:50. Y Omen Model es a las 8 de la mañana hasta las 9:30. Que esta sea la franja horaria de los modelos no significa que tus operaciones se cierren antes de que termine este periodo o el periodo de cada uno de los modelos. Tú puedes mantener tu operación, pero también les voy a dar algún consejo relacionado a ello. En este caso, nosotros tenemos Omen Model o el movimiento como tal del modelo de las 8 de la mañana de forma alcista. Cuando yo les trazo acá un BPR en la parte superior, que sí, no tengo el cursor, por cierto. Ahora sí. Cuando yo les trazo aquí este BPR, lo que les estoy diciendo es, el aprender a identificar máximos y mínimos que no se tienen que romper, a ustedes les permite definir un rango operativo pequeño porque hay un problema que seguramente van a tener y es querer tener razón en la dirección del mediano o largo plazo durante la sesión. Cuando digo mediano plazo me refiero a una dirección que dure 2, 3 horas, ¿no? Un TP relativamente grande, ¿no? Y cuando me refiero a largo plazo me refiero a que tú mantengas ese trade prácticamente todo el día, porque no lo puedes mantener de un día a otro si es que estás en futuros, lógicamente. Y a ver, no voy a hablar de CFDs. Lógicamente, si mantienes el trade, no, es que no es necesario. ¿Ok? No es necesario. Lo digo y lo menciono en mi PDF de recursos de gestión. Entonces, mientras tú estés en capacidad de identificar máximos y mínimos que no se tienen que romper, vas a estar en capacidad de aprovechar un setup en compra aquí. Recuerda que cuando tú tienes un movimiento en desequilibrio y tienes un SIBI, si ese SIBI se supera, tienes ahí una operación en compra. Pero aquí la pregunta es, Ángel, ¿hasta dónde me voy en compra? Cuando tú coloques una operación, esa operación tiene que estar condicionada a que si se te rompe ese máximo o ese mínimo donde estás colocando tu stop loss, el precio te dé información. ¿Por qué aquí es viable colocar una operación en compra dentro del horario operativo del Omen Model? Porque yo sé o yo entiendo, y tú también vas a entender, que la ruptura de este mínimo constituye un cambio de narrativa. La ruptura de este mínimo te está diciendo que el precio va a caer. Y no te lo digo porque ya haya sucedido, sino porque eventualmente cuando tú hagas tus sesiones de simulación, lo que yo recomiendo es equivóquense a propósito, condicionen máximos y mínimos y dense cuenta si cuando se rompen esos máximos y mínimos, el precio se va en la dirección que querían o cambia. Para determinar esto, Mentoría de Estructura 2024, hay un episodio y ese es el que necesitan para aprender a identificar máximos y mínimos que no se deben de romper. O sea que tu setup está formulado sobre una condición, que si se incumple, quiere decir que el precio va a ir en la dirección contraria a tu primer planteamiento.
Siempre es así, pero la gran mayoría de problemas psicológicos que le suceden a muchas personas es que quieren tener razón, no quieran tener razón, que ya lo he mencionado antes, de la expectativa viene la frustración. Yo cuando coloco una operación, yo no entro con expectativas. Yo entro asumiendo que si el precio me rompe el máximo o el mínimo donde yo he colocado mi stop loss, simplemente me está dando información. Eso es un cambio de chip, pero no se trata de entrar a lo estúpido, ¿no? Si yo entro acá en una operación, yo estoy fundamentando esa operación. Claro, acá estamos viendo solamente temporalidad de un minuto. ¿De qué depende que yo construya los setups o que unifique o combine la información de cada uno de los tres modelos que tienen acá? De lo que yo tenga en temporalidad mayor. Y en temporalidad mayor va a ser crucial que ustedes entiendan el área en la que se encuentran, o en premium o en descuento. Es muy simple. Yo he mencionado, de hecho hice una reunión hace un par de días en el grupo general de Aga Trading y les había mencionado que cuando el precio te cubre un desequilibrio o no te cubre un desequilibrio hasta el origen o un vacío de liquidez, ya saben que yo no uso la palabra imbalance, es porque te está comunicando algo. Para que tengan una idea general, si es que yo estudio los desequilibrios y lo veo porque esto no es que lo voy a omitir o me lo voy a callar, porque, oh, si es información solo para mentoría grupal o mentoría uno a uno. Es algo que ustedes se van a dar cuenta con solo mirar el gráfico. Si yo pregunto de manera muy objetiva, ¿este CIBI se cubrió? No. ¿Y qué pasó? El precio reaccionó. Eso te lleva a una conclusión, ¿verdad? Y cuando un desequilibrio no se cubre por completo, el precio reacciona. Listo, listo. Pero cuando el precio cubre por completo, hablemos de este CIBI, cuando el precio cubre por completo un desequilibrio, uy, ¿qué pasó? No se rompió este mínimo. Subió, ¿verdad? Ángel, pero acá sí se cubrió este desequilibrio y no bajó. Esa es la tarea que tienen. ¿Qué pasa cuando un desequilibrio se cubre por completo y no se cubre por completo? Y sobre todo, ¿dónde tiene que estar ese desequilibrio? Para que tú puedas asumir que en el caso de que no se cubra, va a reaccionar, o en el caso de que se cubra, no va a reaccionar o va a cambiar de dirección, porque todo el mundo está mal acostumbrado a esperar que el precio llegue a un order block para entrar, pero así como hay gente que espera que el precio llegue a este order block para entrar y condiciona este mínimo, lógicamente, hay gente que espera el precio en este order block para entrar y se va a stop directamente. Les voy a dar una pista, ¿vale? Para que entiendan cómo funcionan los order blocks, no tienen que gastar su tiempo buscando order blocks y revisando cómo el precio reacciona en ellos. Eso es una pérdida de tiempo. Tienen que enfocarse primero en la teoría avanzada de desequilibrios o de gaps. Cuando tú entiendes cómo funciona un gap, cómo funciona un VC, un CB, un vacío de liquidez, para que me entiendas en facilito, ¿vale? Es más fácil comprender por qué los order blocks funcionan. Porque el primer paso para que realices tu estudio es entender qué sucede cuando un desequilibrio se cubre, cuando no se cubre, reacciona, no reacciona, se supera, no se supera. Primer paso, ya está. Segundo paso, cuando se cubren y llega al order block, que es lógicamente la vela contraria, que está cerca al origen o que incluso te delimita el origen también en algunas ocasiones, ahí empiezan tus incógnitas, tus cuestiones. ¿Por qué este order block funciona? Porque hay mucha gente que se queda esperando que el precio llegue al order block del extremo, ¿verdad? Del extremo. Y muchas veces el precio no llega al order block del extremo. Entonces, ¿qué? Porque a lo largo de un movimiento hay desequilibrios que sí se van a cubrir y hay desequilibrios que no se van a cubrir. Entonces, si tú tienes un movimiento alcista, ese movimiento alcista, yo lo he mencionado, ¿no? En HTA he dicho, cuando el algoritmo te genera un movimiento alcista, te entrega un movimiento alcista, ese movimiento está compuesto de desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, equilibrio, desequilibrio y así sucesivamente. ¿Qué significa que se cubra este desequilibrio? ¿Qué significa que se cubra este desequilibrio?
¿Qué significa que el precio no llegue al desequilibrio inferior? Porque hay mucha gente, como digo, esperando que el precio llegue a este order block y nunca llega, el precio y no te activó nunca la limit. Por eso es que primero hay que hacerlo paso a paso. Y cuando les decía, ubíquense, ¿dónde están? Yo en este día, en el que lógicamente estoy analizando, estudiando el Omen Model, yo entiendo que tengo un máximo antes del periodo del Omen Model. Ese máximo no está en cualquier lugar. Voy aquí a colocar dos gráficos. Denme un segundo que acá también me coloco el indicador. Ahí está. Y acá me voy un minuto. Eso es. Yo tengo un máximo que está antes del periodo de las 8 de la mañana, antes del Omen Model. Cuando yo entiendo dónde está ese máximo, dentro de un rango de desequilibrio, lógicamente, mientras el precio esté dentro de este rango de desequilibrio, se va a cotizar, ¿verdad? Pero apostar a que ese CIBI se va a cubrir, pensar que ese CIBI se va a cubrir, no es óptimo porque no tienes mayor narrativa que al precio. Generándote un desequilibrio, origen, fin, una vela dentro. Yo he mencionado en mi mentoría de entrega de precio 2023, no es que por una vela tú ya vas a pensar que el precio va a cotizar por dentro. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que descomponer la estructura de una vela de una hora y al descomponerla, yo puedo definir un rango pequeño de operativa. Si yo aquí delimito el fin del CIBI, todo mi setup de Women Model empieza a tener sentido. Todo mi setup. Por lo tanto, colocar aquí una operación en compra y salirme dentro del máximo o dentro del máximo, vamos a decir, en uno de los máximos o mínimos formados dentro del periodo operativo del Omen Model, listo. Yo no necesito irme a este máximo. ¿Por qué? Porque eso es apostar. Si vas a definir un rango pequeño de operativa tal y como yo lo hago, vas a tener operaciones con una lógica bastante prudente y más efectivas, porque tu rango operativo no exige y tus objetivos, lógicamente, tu setup no exige que el precio se vaya al infinito y más allá. Es entrar, condicionar el mínimo que se forma en el fin del CIBI, porque el precio está cotizando dentro del CIBI de una hora, y entrar en compra. Como tú tengas un stop loss aquí y el take profit aquí, no necesitas ir a por ese máximo. 1 a 2, listo, 1 a 1, pequeñas victorias, pequeñas victorias. Y eso es lo que yo hago, eso es lo que yo he hecho. Claro, acá no les pongo el modelo de la 5M, eso voy a hablar en un momento. Luego tenemos Bademecum. Hace un momento les he hablado de que cuando un desequilibrio no se cubre por completo, me está comunicando algo. Igual y cuando se cubre también. Aquí yo tengo un desequilibrio, un CIBI. Ese CIBI no se cubre por completo. ¿Cómo lo puedo afirmar? ¿O en qué momento es que afirmo que no se cubre por completo? Cuando sale del rango. Eso no es una novedad, ¿eh? Cuando el precio ingresa a un rango de desequilibrio y sale de él y rompe este mínimo, allí recién puedo decir, hey, no se cubrió. La ruptura de este máximo constituiría una narrativa dentro del CIBI o de lo que hace falta por cotizar de ese CIBI. Esa es la razón por la que uno, cuando tiene este tipo de setups o acción de precio, esperas una contracción, condicionas ese máximo y aquí tienes una operación. Esta operación, lógicamente, se coloca estableciendo objetivos en función de, por ejemplo, desviaciones estándar. Y no los voy a trazar en este momento porque ya eso saben cómo hacerlo. Y si yo tengo un movimiento que proviene de premium a lo largo de toda la sesión, entonces el vademecum de la mañana va a ser lo mismo que el vademecum de la tarde. Pero si yo tengo la llegada del precio dentro de la sesión a un área de descuento, es más probable que el vademecum de la tarde haga lo contrario al vademecum de la mañana, en el caso de que tengamos un movimiento bajista, lógicamente.
Si antes del vademecum de la tarde no se han roto los máximos o mínimos que se tienen que romper para que la estructura cambie, y me refiero a máximos y mínimos de plazo intermedio, ¿eh? Alrededor de los niveles, y ya saben trazar lógicamente ustedes porque ya he explicado, no puedes leer el gráfico solo con estructura, solo con entrega de precio, no me puedes decir, oh bueno Ángel, mira, acá tengo este fair value y el precio va a llegar allí. ¿Y qué te fundamenta que va a llegar allí? ¿Qué te asegura, que te garantiza que va a llegar allí? No tienes nada, solo tienes el fair value gap. No me puedes decir que va a llegar allí simplemente porque se te ocurrió. Para que el vademecum de la tarde se gire, genere un cambio de dirección, tienen que identificar máximos y mínimos clave antes de ese horario operativo. Iba a decir de ese vademecum. Aquí, por ejemplo, si yo entiendo de dónde proviene el movimiento de ruptura del mínimo del vademecum de la mañana, este máximo genera la ruptura del mínimo del vademecum de la mañana, lo codifico como un máximo que no se tiene que romper. A mí no me asusta que el vademecum de la tarde se acerque a ese máximo. Voy a seguir vendiendo. A eso me refiero. Y ojo que esto solo lo estoy haciendo desde el punto de vista de máximos y mínimos que te rompen los rangos de referencia. Esto es una información importantísima que voy a expandir en mi seminario. Ahora ustedes tienen este input. Veamos otro ejemplo. Aquí nosotros tenemos otro caso, pero lógicamente vamos a una hora primero, ¿verdad? Porque acá, al menos de lo que nos estamos dando cuenta, es de que a lo largo del Omen Model hemos tenido un rango relativamente en consolidación, pero con información, porque luego las consolidaciones se pueden descomponer y se pueden comprender. Luego el Bademecum de la mañana rompe el mínimo del rango del Omen Model y al final el Bademecum de la tarde solo genera una ligera contracción alcista. ¿De qué depende esto? Estos son casos muy puntuales. Ustedes primero enfóquense en el área en la que me encuentro, ¿vale? Desde este mínimo hasta este máximo, ya no estoy como en el caso anterior en un área premium, estoy en un área de descuento, ¿se entiende? Y lógicamente el Omen Model empieza a cotizar. Vamos a decir que el horario del Omen Model lo tengo justo alrededor de esta área de descuento, ¿no? De este mínimo a este máximo. Cuando les hablaba hace un momento acerca de desequilibrios que se forman a lo largo de un movimiento, me refiero precisamente a esto, ¿no? Desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, desequilibrio que se cubre, desequilibrio, y así sucesivamente. Hay que estudiar eso para que vengan las epifanías, los descubrimientos, para romper ese techo de comprensión y decir, ah, pero ¿por qué este se cubre, este no se cubre? Aquí no les voy a decir, miren, estudiense el BPR y tal. No, simplemente enfóquense en el rango, en el movimiento. Y aquí lo que voy a hacer es trazar el origen de este bici de descuento. ¿Ok? Y el fin de este bici de descuento. Con eso ya nos podemos ir nuevamente a revisar qué pasa. Ahí está. Entonces, repito, cuando nosotros tenemos Omen Model, el Omen Model no siempre les va a dar, por ejemplo, el movimiento que tuvimos en el caso anterior, que es un movimiento que surge a partir de una neutralización de un máximo y se cae, ¿verdad? O el condicionamiento que tuvimos de un mínimo alrededor del límite de un desequilibrio de una hora y una operación en compra. En este caso nosotros tenemos desde que comienza el Omen Model un movimiento bajista con un desequilibrio, pequeño desequilibrio. Yo entiendo que si ese máximo del desequilibrio se rompe, entonces el precio no es que va a cambiar de dirección, ¿eh? Porque recuerda, estoy en medio de toda un área de referencia de temporalidad de una hora. Lo único que me está diciendo es que si se rompe este máximo, va a cotizar encima o en el desequilibrio superior. Y si el precio va a seguir cotizando por encima, te tiene que romper este máximo y cotizar dentro de este CIBI. Y así sucesivamente. Todos los movimientos se construyen así. Uy, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, 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 desequilibrio.
Todos los movimientos están compuestos así. Entonces, yo puedo condicionar este máximo mientras mi planteamiento sea colocar una operación en venta aquí. Ojo, ojo, yo no necesito todo el recorrido. Si tu planteamiento es colocar una operación en venta aquí, lo primero, ¿se cubre todo el CIBI? ¿Eso sería lo sensato? Hay preguntas que te tienes que hacer a lo largo de la formulación de un setup. Cuando tú tienes un fundamental en medio del Omen Model, tu operación preferentemente tiene que estar antes de las 8:30, porque cuando vienen fundamentales, por lo general esos fundamentales son a las 8:30. Eso quiere decir que yo estaría en condiciones entonces de colocar una operación en la medida en la que vea que el precio se acomoda dentro de un área como un BPR, como un Fair Value Gap. Este rango de Omen Model lo tengo en medio de mi área de referencia. Cuando viene el chispazo de las 9:30, tengo ruptura de máximo, alcance del C-Beam que tengo por la parte superior del Omen Model, es el desequilibrio. No es el order block, es el desequilibrio. El order block es lo que más vende. Pero si el precio no te rompe este máximo, no va a subir. A medida que los desequilibrios se van cubriendo, porque lógicamente acá date cuenta qué sucede cuando se cubre este desequilibrio. El precio te está comunicando algo, ¿verdad? No te está diciendo que va a bajar. Aunque tu planteamiento sea inicialmente vender aquí condicionando este máximo, no te está diciendo necesariamente que va a bajar. Recuerda que cuando no se cubre totalmente un desequilibrio, y lo hemos visto en el caso de una hora anterior, reacciona. Pero si cubre totalmente un desequilibrio, que es como en este ejemplo, si yo abro un poquito más, fíjate que no se rompe el mínimo del movimiento, de todo el movimiento compuesto, que me cubre ese CIB. Esto a mí me permite darme cuenta de que si es que yo hago un planteamiento en venta, ese planteamiento en venta no puede ser un planteamiento hasta el infinito y más allá. O no puede ser un planteamiento hacia este mínimo simplemente porque se me ocurre decir sell side liquidity. Cuando el precio te cubre totalmente un desequilibrio, te está diciendo a modo de un planteamiento, no te está garantizando que va a cambiar de dirección, pero te está diciendo que va a ir en esa dirección. Eso sí es sencillo. Esa es la razón por la que cuando tú tienes esta contracción a partir de las 9:30, no se rompe este mínimo, hasta que el precio cumple el objetivo de llegar a este desequilibrio. Luego lo que sucede entre las 9:30 y las 9:50 es narrativa, porque una vez que el precio ha cumplido con su objetivo, tú vas a resetear tu lectura. Una vez que entiendes que se cubrió, se condiciona este mínimo, no se tiene que romper, la entrada no está dentro del horario del Omen Moro, aquí. Entonces hay periodos que vas a sentarte a estudiar, a mirar, y en la medida en la que tú puedas condicionar un mínimo mientras estés dentro del periodo operativo, vas a ingresar. No aquí, no aquí, porque te vas a exponer a esto. Y van a haber ocasiones en donde va a haber una irrazonabilidad de la narrativa. La irrazonabilidad de la narrativa tiene que ver con casos en los que el precio crea máximos y mínimos cada vez más altos. Si tú estás condicionando este máximo, por ejemplo, y tú me dices a mí que cuando se rompe ese máximo el precio va a ir arriba, se condiciona este mínimo. Pero cuando se rompe ese mínimo me dices, ahora va a ir para abajo y luego vuelve a romper este máximo. Sal de allí. Esto es muy fácil de simplificar yéndote a temporalidad mayor, pidiendo la narrativa de temporalidad mayor, pero cuando esto se te forme en un minuto, yo te recomiendo, salte de allí, porque vas a forzar tu cabeza a hacer algo para lo que no tienes experiencia. Los que luego quieran someter esto a backtesting, porque tienen que verlo primero en backtesting, van a recoger un montón de datos. ¿Qué hago yo?
Lógicamente, si se me rompe este máximo, primero, condiciono este mínimo. Se rompe ese mínimo. Entiendo que ahora tengo que condicionar este máximo. Se rompe ese máximo. Ahora tengo que condicionar este mínimo. Se rompe ese mínimo. Por eso es que esperas entre las 9:30 y las 9:50. Eso es irrazonabilidad de la narrativa. Una vez que tienes un máximo que alcanza el nivel importante, ese máximo se condiciona. Si tienes otro máximo que genera un movimiento con un mínimo más bajo, entonces este máximo pasa a ser de plazo intermedio y este que inicialmente era de plazo intermedio pasa a ser de largo plazo. Y esto lo menciono en HTA. Con lo cual, tú tienes aquí un setup, buy side liquidity más BPR. Y no te tienes que ir hasta que rompe este mínimo. Solo ve hasta tu 1 a 2. O ve en este caso, si no vas o no trabajas por ratios, ve hasta que se cubra todo ese desequilibrio. Vas a encontrar más satisfacción en objetivos que estén dentro de un rango que en objetivos que implican que el precio salga de un rango. Ya sé que Michael nos dice que él opera de internal range liquidity a external range liquidity, u opera de una neutralización de un máximo que está dentro de un rango a una neutralización de un mínimo que está fuera de un rango. Pero eso no te va a funcionar a ti, que estás comenzando, que quieres entender cómo se mueve el precio, que quieres tener buenas operaciones, que quieres ver progreso. Eso no necesariamente te va a funcionar a ti. Yo en el Bademecum de la mañana tengo una operación, un claro setup en corto. Boom. Pero lógicamente aquí lo primero que voy a hacer es colocarte etiquetas de precio, tanto en este mínimo como en este mínimo, porque en efecto aquí el precio termina por neutralizar. Aquí el detalle es, yo me tengo que enfocar en el movimiento y su calidad, ¿no? Su naturaleza, que genera la neutralización y o superación de un nivel importante, por lo tanto, máximo o mínimo en este caso más bajo que el anterior, más allá del nivel de referencia que yo he traído o me he trasladado de temporalidad mayor. Cuando yo me enfoco en su naturaleza, veo que es un CIBI. Si ese CIBI se cubre, me está comunicando algo. ¿Cómo se cubre? Con un bici. Ese bici se condiciona. No se debe de llenar. ¿Tú ves que se llena? No, ¿verdad? Tú ves que casi interrumpe. Porque un desequilibrio se interrumpe cuando aparece una vela contraria. Ves que se interrumpe. Y no te estoy diciendo que acabas a colocar una entrada. Te estoy diciendo que por eso funcionan los order blocks. Porque hay desequilibrios que no se deben de cubrir. Luego tenemos un movimiento alcista. Se supera. ¿Qué se supera, Ángel? Se supera el límite superior o fin del bici que he marcado en una hora hacia la izquierda ya en el pasado. Entonces, ¿cómo se supera? Ese es el dato. ¿Cómo se supera? Con un desequilibrio. Los mínimos que estén por fuera del rango se van a romper, pero eso no significa nada porque recuerda que este es tu nivel de referencia de soporte mientras el precio esté arriba. Una vez, una vez que el precio me ha superado hacia abajo, fíjate que acá tengo el mismo setup. No lo tomaría porque está fuera de horario, pero tengo el mismo setup del que les hablé hace un momento. Aquí tengo un desequilibrio, el precio ingresa, no lo cubre, rompe el mínimo del movimiento que lo penetra, retroceso y empieza a caer. O sea, con esto yo entiendo, no que debo colocar un trade necesariamente porque eso no es mi horario operativo, pero yo entiendo que estoy en condiciones de esperar que el comienzo del vademecum de la tarde sea con un movimiento bajista que lleva el precio a dónde. Desequilibrio que genera movimiento de superación del límite. Si ese desequilibrio se cubre por completo, el precio me está comunicando algo, ¿verdad? Luego que tengo una interrupción. Otro bici, una interrupción. Que las interrupciones son como tal, rangos en equilibrio. Sell side delivery, buy side delivery. Sell side delivery, buy side delivery. ¿Cómo es que el precio llega a esas áreas? ¿Cómo es que llega a esas fronteras entre rangos en desequilibrio con otro desequilibrio? Recuerda esto, no se deben de cubrir.
no se deben de cubrir, porque si se cubren, el precio te está comunicando algo. Y acá lo que vemos es que este desequilibrio sí se cubrió, por lo tanto condicionas ese mínimo. En el momento en el que el precio cae, tú no puedes decirme que se va a romper, no se va a romper. La única manera de saberlo es que venga y te rompa este máximo. Aquí evoluciona lo que Michael dice y de hecho es algo que también yo uso. Máximos o mínimos que se forman en los orígenes de los desequilibrios son de plazo intermedio. Cuando esos máximos se rompen, el precio cambia de dirección. No te tienes que ir al infinito y más allá, ¿eh? Solo tienes que entender la naturaleza del movimiento que genera la ruptura de ese máximo. Ah, ok, Ángel, mira, acá resulta que este movimiento me rompe ese máximo que está en el origen de ese CIBI con un bici, con un fair value gap. El fair value gap se respeta. Tengo desequilibrio, equilibrio, desequilibrio. El order block va a funcionar impidiendo que el precio cotice en el desequilibrio inferior. Y no le tienes que tener miedo a que no se rompa ese nivel de una hora, porque estás condicionando, ¿qué cosa? El desequilibrio, que no se cubra. Y en otra instancia, que no se rompa este mínimo, porque de acá comienza ese movimiento que te genera la ruptura de un máximo que está en el origen de un CIBI. Por eso es que acá el Sarabe en compra en el Vademecum de la tarde tiene sentido, mientras que en el Vademecum de la mañana tomarías o habrías tomado una operación en venta. Una operación en venta condicionando este máximo dentro de un área de referencia de temporalidad de una hora. En el Vademecum de la tarde, si estás en Europa y operas de noche, con esta lógica tomarías una operación en compra. Y en el Omen Model entenderías que si se ha cubierto este desequilibrio, este mínimo no se tiene que romper y no te daría una operación como tal. Si vas a comprar, si vas a vender y yo me acerco aquí, yo he de vender en el origen, pero no me voy a ir al infinito y más allá. Desde aquí, 13 segundos, 13 hasta, miren, 3:15 aprox, 3:10, 3:15 hasta 2:75 son 20 puntos, 20 un poquito más de repente, 25, 30. Con esto lo que te estoy diciendo es que sí, vas a estar en capacidad incluso de tener hasta operaciones con una lógica y una duración bastante pequeña, una lógica significativa, una duración bastante pequeña. Pero si tú estabas condicionando este mínimo porque se cubría este desequilibrio, no se rompe y el objetivo se cumple, que es destrozar este máximo. Este máximo principalmente, que al fin y al cabo termina sucediendo acá, ¿no? Y ya con eso tienes todos los fundamentos para pensar que ese mínimo no se va a romper. ¿Hasta qué? Hasta que el precio llegue al desequilibrio superior. ¿Por qué? Porque si se rompen los máximos de los movimientos que tienen un desequilibrio, como en este caso, este es el máximo del movimiento que contiene un desequilibrio, si se rompe ese máximo, va a llegar al siguiente desequilibrio. No va a llegar a tu order luego a tu fair value gap o a donde tú vais a liquidity, ¿no? Va a llegar al siguiente desequilibrio. ¿Qué hice yo hoy día? Solo necesito establecer en el modelo de la 5 AM el rango operativo, origen de bici, fin de bici, narrativa dentro del desequilibrio, máximo que genera movimiento de ingreso. Por más que el precio salga, eso no significa nada. Si tú sabes identificar máximos y mínimos que no se tienen que romper, por eso funciona el Fair Value Gap. A mí me da igual ese Fair Value Gap, porque yo ya no trabajo marcando niveles que son obvios. Todo el mundo ve ahí un Fair Value Gap. Yo entiendo que ahora este máximo me genera un movimiento que rompe el mínimo más bajo dentro del área de referencia y alcanza incluso el límite. Pero ese es el máximo de donde nace todo el movimiento compuesto. Si yo acá tengo un CIB y el precio lo superó, se convierte en un BPR, pero al volver a cotizar por debajo de él, se convierte en una resistencia. Entonces, aquí lo que hago yo, condiciono este de aquí, que es el máximo a partir del cual comienza el movimiento que supera ese BPR. Con la contracción, tengo ruptura, no tengo la ruptura de este máximo, puedo entrar en venta y me salgo alrededor del límite sin apostar que el precio rompe este mínimo.
Yo no apuesto, yo voy a lo que sé que va a pasar. Y luego incluso, si el precio cotiza con cuerpos de vela por encima de ese nivel, te está anticipando que va a empezar a subir. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Compré acá, compré acá y me salí en el límite. Sí. Pero Ángel, ¿por qué compraste acá? Porque condiciono estos mínimos. La ruptura de estos mínimos me dice que el precio va a caer. El algoritmo está programado para romper máximos y mínimos, para entregarte movimientos que rompen máximos y mínimos. Pero cuando no se rompen, es porque simple y sencillamente el precio no lo va a hacer. El algoritmo no está programado para romper este mínimo. Tú te das cuenta de eso, porque el Nasdaq genera, y todo activo genera este tipo de contracciones, que para mí, a manera de forma coloquial, yo digo que son contracciones descaradas, son de contracciones descaradas. Por eso es que no existe tal cosa como me sacó una manipulación. No existe eso, bro. No existen esas manipulaciones que te sacan. Solo existe el precio rompiendo máximos y mínimos y no rompiendo máximos y mínimos que no se deben de romper. Repito, solo existe el precio rompiendo máximos y mínimos de corto plazo, que su ruptura lógicamente constituye reversión, genera reversión, y el precio rompiendo máximos y mínimos de plazo intermedio o no rompiendo máximos y mínimos de plazo intermedio o de largo plazo, y por lo tanto la estructura, la dirección y la tendencia no te va a cambiar. Este para mí es un mínimo clave porque se ha formado alrededor del nivel. ¿Cuál nivel? El origen del bici. Nada que order block, nada que... No, origen. Al ver que no se rompe, el precio expande y yo coloco mi trade aquí. Si no se van a romper esos mínimos, no me va a cambiar la narrativa y yo aprovecho para comprar hasta el siguiente límite, no hasta acá, que qué bueno hubiera sido, pero no me interesa, bro, no me interesa. Estoy literalmente frente a mis gráficos, ¿cuánto? Desde aquí, 5:13, 5:24, que son 10 minutos, y luego estoy de aquí, 5:53, aproximadamente hasta aquí, 6:20. Unos que acá 10 más 30 minutos, 40 minutos. No necesito más. Tú no necesitas desarrollar en este momento una habilidad maldita de proyección, de dirección de toda la sesión, brother. Te han engañado. Te han engañado. Define tu rango, define tus máximos y tus mínimos que no se tienen que romper. Usa mis modelos, únete a mi seminario para que tengas herramientas. Usa tu plataforma de FX Replay. Eso es todo por la sesión de hoy. Los veo a fin de mes en otra mentoría del Grupo VIP.